Perdón que estamos con problemas logísticos, no sé qué está pasando últimamente, pero bueno, ya están solucionados. Esperemos. Bueno, haciendo un breve repaso de lo que vimos la clase pasada, empezamos a ver el impuesto a las ganancias, objeto, ¿sí? Artículo primero de la ley, nos establecía los criterios de residencia. Los ciudadanos de fuente argentinos tributan por sus rentas de fuente argentina y fuente extranjera. Los ciudadanos del exterior tributan por sus rentas de fuente argentina exclusivamente. Hicimos también un análisis donde diferenciamos las personas humanas y las sucesiones indivisas que tributan rentas en la medida que exista una renta, enriquecimiento o rendimiento que sea susceptible de ser periódico con permanencia de la fuente y su habilitación. ¿Sí? Y habíamos remarcado el tema de ser susceptible y no periódico. Mientras que la otra división eran las personas jurídicas y las empresas unipersonales. Que en ese caso, el solo hecho de existir una renta habilitada, y el sentido de habilitado era en el sentido de que fuera una renta lícita, se encuentra alcanzada por el impuesto a las ganancias. Y conceptualmente dijimos, estos son los elementos para el impuesto global. Artículo 2.1 y artículo 2.2. Adicionalmente, indicamos que el artículo 2.3 grava la venta de bienes muebles amortizables, con lo cual todo bien afectado a la actividad que sea enajenado genera un resultado alcanzado por el gravamen para una persona humana o sucesión indivisa, por más que no exista permanencia de la fuente. Y después dijimos, sintéticamente, que el impuesto a las ganancias tiene un método mixto de gravabilidad o de determinación de la renta, que es un impuesto global, con el que estamos hablando ahora, y luego tenemos un impuesto cedular. Que el impuesto cedular, básicamente lo que estábamos analizando era periodo fiscal 2025, siempre recordemos que es lo que vamos a estar liquidando durante este año, trabajando, teníamos las ventas de acciones, que cuando hablamos de acción en realidad estamos simplificando porque es acciones, fondos comunes de inversión, criptoactivos, títulos, bonos y demás valores que cumplan los requisitos del artículo 9 del decreto reglamentario, que eran que sean emitidos en serie, con sentido cartular, etcétera. Y teníamos a su vez la venta de inmuebles, que la venta de inmuebles en realidad se está refiriendo a las ventas de inmuebles realizadas por bienes adquiridos a partir 1 de enero de 2018, que es cuando se introdujo este impuesto cedular. Los bienes anteriores no están gravados por el impuesto y si recibimos un bien en herencia, legado o donación, lo que teníamos que ver es cuál había sido la fecha en que se había producido la incorporación del bien para el donante. No importa la fecha de la donación, sino la fecha en que el bien fue adquirido por la persona que lo dona, para ver si está alcanzado o no por ganancias. Después les había comentado como una cuestión coyuntural, con la reciente reforma de la Ley de Modernización Laboral, se ha establecido que la venta de inmuebles no va a estar alcanzada por impuesto cedular. Con lo cual hay que esperar la reglamentación, pero a partir del 1 de enero de 2026 surgiría que en principio la venta de inmuebles por personas humanas no estaría alcanzada por el impuesto a las ganancias. Vamos a ver cómo termina. Bien, esto es lo que habíamos visto la clase pasada. ¿Alguna duda, consulta que tengan sobre lo que estoy repasando? Bien, o fui claro o no me entendieron nada, pero bueno. Vamos a empezar a profundizar un poquito la mecánica de liquidación del impuesto. Todo lo que estamos viendo ahora son objetos de análisis que luego iremos profundizando con el desarrollo de la materia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos?
como primer punto, para las personas humanas, la determinación de la renta se divide en 4 categorías. ¿Se acuerdan que yo le iba diciendo que tienen que empezar? No hay que estudiar de memoria, pero sí tienen que tener ciertos artículos conceptualizados para no tener que estar arrancando el artículo 1 hasta el 180 si están rindiendo. Bueno, el artículo 2 era uno de esos y esto que estamos viendo ahora también. Primera categoría son las rentas del suelo, es decir, básicamente alquileres. ¿Dónde está normado eso? Artículo 44 y siguientes. Entonces, lo que tienen que recordar, si tienen algo de primera, 44. Renta de segunda son las rentas financieras, artículo 48 y siguientes. Entonces, ese es el otro artículo también para ir incorporando. Tercera categoría, bastante extenso, pero el 53 es el que me establece los sujetos, con lo cual ese es otro artículo que ustedes tienen que tener dentro de lo que de memoria rápida de acceso, de decir, bueno, tercera, voy al 53 y ahí tengo definido los sujetos que están alcanzados. 53 siguientes, que son muchos. Y trabajo personal, acá donde empezamos todos los que el día de mañana, si ustedes ejercen la tarea profesional, estamos acá, ya sea en forma individual o en relación de dependencia, cuarta categoría, artículo 82. ¿Sí? Entonces, esto es el marco de las categorías. ¿Y por qué lo tengo? Porque ya vamos a empezar a profundizar una cuestión adicional. Recuerdan que veíamos, a tono de broma, decíamos que Einstein indica que no hay nada más difícil en el mundo que aprender el impuesto a las ganancias. Bueno, cuando veíamos el artículo segundo, dijimos el artículo segundo me define cuáles son las rentas que están alcanzadas. ¿Sí? Criterio general. Discúlpeme que sea reiterativo, pero es importante, entonces siempre lo voy a estar. Personas humanas, sucesión indivisa, el artículo segundo me dice que existe una renta que sea susceptible de ser periódica, con permanencia en la fuente y su habilitación. Artículo 2.1. El artículo 2.2 me dice para personas jurídicas y empresa unipersonal que existe una renta que esté habilitada. Lo que no vimos la clase pasada es el copete de ese artículo segundo. ¿Por qué no lo vimos? Porque lo íbamos a profundizar ahora. ¿Qué me dice la primera parte del artículo segundo? Me dice que constituyen rentas, pero viene una coma. Y acá me lo voy a poner como los profesores de lengua. ¿Sí? Y esa coma es una cuestión explicativa. Me dice, sin perjuicio de dispuesto especialmente en cada categoría. Entonces, ¿qué me está diciendo el propio copete? Me está diciendo, yo te defino el criterio general, pero las categorías pueden tener criterios especiales. Entonces, no me alcanza con analizar el artículo segundo, sino que tengo que ir a lo que yo les decía, al 44 de primera, al 48 de segunda, al 53 de tercera y al 82 de cuarta, para ver si no hay rentas que sin cumplir esos requisitos generales, lo mismo están grabadas. ¿Entienden el razonamiento? Por eso son las excepciones al criterio general. Entonces, existen rentas que no cumplen con estos requisitos, pero que lo mismo van a estar grabadas. Y por eso es importante saber cuáles son los artículos de referencia para poder analizarlas y tenerlas previstas. Vamos a empezar con, estoy dentro de una excepción y acá voy a ir con la excepción de la excepción del razonamiento. ¿Por qué? Porque ¿qué entienden ustedes cuando hablamos o cuando estábamos hablando en la clase pasada de ganancias? Decimos renta, rendimiento o enriquecimiento. Entonces, ¿qué es lo que estábamos pensando y asimilando todos? Que era un ingreso. Pues, en definitiva, cuando tengo en la concepción del sentido común, que ahora vamos a ir viendo que cuando nos metemos los impuestos es el menos común de los sentidos, ¿qué decimos? Bueno, si yo tengo una ganancia es porque me ingresaron o fondos o bienes. ¿Sí? Bueno, la concepción del impuesto va más allá de eso. Y no es solamente el hecho
de que me ingrese fondos, sino que eventualmente deje de erogarlos, deje de erogar fondos o prive al Estado de los mismos. Ese es el concepto del valor locativo presunto. ¿Qué es lo que me dice? El 44, inciso F, inciso G. Lo que me dicen es, si usted adquirió inmuebles que no son su casa habitación, sino que son su inmueble de recreo o veraneo, es decir, supónganse que tienen una casa en Carlos Paz que van los fines de semana, o tienen una casa en Mar de Plata para ir en el verano, en definitiva, usted tiene un inmueble que está usando para un goce personal y que no está generando una renta. Entonces, ese uso personal debe ser objeto de gravabilidad. Entonces, al tener un inmueble para uso personal y no afectación, tiene que tributar el impuesto. Entonces, tenemos que generar un valor locativo presunto, es decir, el valor que se generaría si yo lo alquilara. Y ahí entramos con toda una discusión. Tengo que generar, lo vamos a profundizar cuando lleguemos a primera, pero tengo que generar el alquiler cuando lo uso, tengo que generar alquiler por lo que sería la temporada, por todo el año. Te lo dejo como cuestiones de inquietud, después lo vamos a ver en primera, pero lo que a mí me interesa ahora es que consideren que el hecho de tener un inmueble que no está vinculado a la actividad me está generando la obligación de tributar el impuesto. ¿Cómo será esto? Ya lo vamos a ver en exenciones, pero el 26O me dice que está exento el valor locativo de la casa habitación. O sea, fíjense que el legislador dice, bueno, está bien, no te voy a obligar, si vos estás viviendo en tu casa, bueno, no te voy a decir que la alquilé, lo cual es si quieren es un absurdo, pero bueno, es preferible que sea un absurdo para evitar inconvenientes antes que no esté. O sea, está lógico que si yo tengo el inmueble para vivir, no podré estar alquilándolo. O sea, la conceptualización que tengo acá es que si yo tengo fondos para alquilar una casa, en vez de ir a alquilar una yo y que generaría una ganancia grabada para el que me lo alquile, y por eso yo tengo que generar ese alquiler presunto, en la casa habitación eso claramente no debería estar. Bueno, está, si quieren, en un exceso, pero está previsto. ¿Cuál es la determinación o la particularidad? Cuando yo tengo un inmueble para recreo veraneo, lo que tengo que hacer es buscar un alquiler presunto. A ese alquiler presunto le voy a deducir los gastos vinculados. Claramente tendré la amortización del inmueble, los gastos de la propiedad, como puede ser el impuesto inmobiliario, etcétera, si lo tuviera. Esos gastos que son deducibles nunca me pueden generar quebranto. ¿Qué significa quebranto? Nosotros también estamos asimilando y conceptualizando de que determinamos el impuesto porque siempre tengo resultado positivo. Pero eso puede no ser así. Yo puedo tener una determinación de renta que me genere pérdida. O sea, sobre todo en un país como el nuestro, con actividades comerciales, es muy factible de que yo tenga años con pérdida. Entonces, eso técnicamente se llama quebranto. Bueno, el valor locativo, en el caso de los inmuebles de recreo veraneo, nunca puede generar quebranto. A diferencia de los inmuebles cedidos a título gratuito o precio no determinado. Supónganse que alguno de ustedes de otra localidad vino a vivir acá y tienen un tío que dice, mira, ¿para qué vas a alquilar? Te presto mi departamento. Entonces, ahí tienen un claro ejemplo de un inmueble cedido a título gratuito o precio no determinado. ¿Qué me dice la norma? Que esa cesión también me obliga a generar alquiler presunto. Es decir, si yo tengo un familiar que quiere ser bondadoso, bueno, le tendré que pagar el impuesto a las ganancias que se le genera.
¿Sí? Ahora, en ese caso, si el alquiler, y si le tengo que deducir, supónganse que tienen el alquiler y se da una expensa extraordinaria. No sé, uno de los ejemplos, se prendió fuego o el otro edificio que se le cayó la mampostería, hay que hacerlo de nuevo, tengo un gasto extraordinario y me dio pérdida, bueno, ahí sí lo puedo computar. ¿Sí? Fíjense también lo que estábamos hablando el lunes, de la importancia del análisis y la identificación de qué caso estoy analizando. Porque puedo decir, valor locativo, generalizo, y en un caso, si no voy a ver, individualizar el tipo de inmueble, en un caso puedo computar quebranto y en otro no. Entonces, no es una relación genérica. Tengo que saber qué es lo que estoy tributando, cómo determino la renta, porque me puede cambiar todo. O sea, si yo tengo utilidad no hay problema, pero si tengo pérdida, en un caso se perdió, en otro caso me queda para años siguientes. ¿Se entiende el razonamiento? Bien. ¿Dudas, consultas? Bueno, esto es primera categoría. En segunda categoría, ahí las excepciones son bastantes. ¿Sí? Acá vamos a estar analizando las más significativas, pero el artículo 48 se caracteriza, al tratarse de renta financiera, que son justamente aquellas en donde no hay una gran inversión en capital, sino que son movimientos de fondo, en que por ahí no exista tantos requisitos para su gravabilidad. Vamos por las que suelen ser más interesantes y también más complejas, y que también van en contra del razonamiento que teníamos. ¿Por qué? Porque cuando empezamos, hablamos de una renta o rendimiento o enriquecimiento producto del desarrollo de una actividad. Bueno, fíjense que el artículo 48, inciso F, me grava las sumas recibidas por obligaciones de no hacer. O sea, todo lo contrario de lo que estamos suponiendo. Es decir, decíamos, me graba la renta graba por el desarrollo de actividad. Bueno, acá me está grabando renta por no hacer o por abandono o no ejercicio de una actividad. ¿Sí? Ya voy, todo lo que estamos viendo, después se irá profundizando en cada categoría, pero lo importante es que vayan conceptualizando de que la lógica no necesariamente se aplica. Entonces, tenemos que estar pensando de que podemos tener distintos tipos de ingresos que van a estar grabados, o eventualmente aún cuando no los hayan. Y ese tipo de renta, si bien está definido en segunda, puede estar implicado para varias categorías. ¿Por qué? Voy. Supónganse una típica. Supónganse lo que hablamos, el ejemplo que decíamos, que ustedes se reciben en el diciembre del año que viene y hacen una sociedad para desarrollar la actividad. Y usted dice, ¿saben qué, profe? Nosotros queremos desarrollar la actividad y yo les digo, y yo la verdad que ya no tengo muchas más ganas, entonces le quiero vender mi cartera de clientes. Y dicen, dale, bárbaro, profe, se la compramos. Pero ¿cómo sabemos que usted nos vende la cartera y el otro día no se pone de nuevo a quedarse y se le van a ir todos nuestros clientes se van de vuelta con usted? Bueno, entonces yo hago un contrato con usted donde digo, me obligo, y ahí va a depender de qué negocio, a no ejercer nunca más la actividad en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, en el país o nunca más en la vida. ¿Me entiendes? Y me dan una suma de dinero. Esa suma de dinero que me van a pagar, como está vinculado con mi actividad profesional, va a ser renta de cuarta. ¿Sí? Es una obligación de no ejercer la actividad. Como tengo una vinculación directa, va a cuarta. El mismo ejemplo se haría si me dedicara a vender los libros. ¿Sí? Entonces, me dedico a vender los libros, ustedes también quieren vender los libros de Fiscal 1, y ahí me dicen, profe, bueno, se compromete a no ejercer más venta de libros. Bueno, ahí ya sería tercera, entonces va por tercera categoría. ¿Sí?
Entonces, si está vinculada a una actividad profesional es cuarta, si una actividad comercial es tercera, y la más la más difícil es segunda. ¿Cuándo quedaría una renta, una obligación de no hacer en segunda? La verdad que nunca la he visto, y el ejemplo que tengo es el ejemplo de laboratorio que ofrece todo el mundo, de todos los libros, que sería que tenemos un vecino y el vecino está por levantar la medianera y me va a sacar la sombra en el patio. Entonces le digo, mira, no levante la medianera y te doy tanta plata. Técnicamente eso es segunda categoría. Si después, indudablemente, me pueden llegar a decir quién me lo va a encontrar, incluso si hay alguno de ustedes de funcionario de ARCA, o sea, ese sería un acuerdo entre partes, salvo que lo establezca con un contrato, que si nos ponemos en exquisito sería la forma de dejarlo registrado, porque si no yo le doy la plata y cómo sé que no me la levanta lo mismo, pero si no tengo un elemento así, no sé bien qué otra renta segunda podría tener. Pero en definitiva, lo que importa es ver que tengo una renta que aun cuando no es susceptible de ser periódica ni tiene una permanencia en la fuente, lo mismo está grabada. ¿Por qué? Porque lo establece el artículo de la categoría propiamente dicho. Otra actividad que está prevista y que también no es muy habitual es el ingreso por transferencia de llave, marcas, partes de invención, regalías y similares. Indudablemente que esto siempre está en una zona gris, porque si yo hago, si yo la constituyo, la llave o la marca, usualmente tengo una actividad comercial económica para generarla. O sea, que esto sería si eventualmente yo compro y revendo o alguna situación particular para que sea segunda. Pero en definitiva, lo que tenemos que saber es que si estoy frente a esos intangibles, siempre va a estar grabado. ¿Está claro hasta acá? Bien. Bueno, ahora les pongo otra también vinculado con la profesión. Supónganse que, vamos nuevos, se recibieron en diciembre del año que viene, yo les pido que me hagan el balance y cuando termina me dice, profe, tanta plata, y yo digo, ¿saben qué? Me quedé sin efectivo. Profe, usted no, pero bueno. Entonces, no, pero les voy a pagar. Entonces, ¿qué digo? Miren, ¿cuánto es esto? Les entrego mi computadora más el mobiliario. ¿Sí? Les pago una especie. Entonces, supónganse que sus honorarios eran 10 millones de pesos. Yo les entrego la computadora, si quieren, simplificando, para tener un solo bien, en 10 millones de pesos. Perfecto. Ahí tienen la ganancia grabada. Ahora, ¿qué pasa? Si esa computadora ustedes la revenden dentro de los 2 años de recibido, supónganse que se dan vuelta y la venden en 15 millones de pesos, la pregunta es, ¿qué pasa con esos 5? Ya les fui dando las pistas. ¿Qué opinan? Va a estar grabado, pero como cuarta. ¿Sí? Va a ser renta de cuarta categoría. ¿Por qué? Porque, y acá, que es donde empiezan los problemas, no está si ustedes van al artículo 82, no está, sino que está en el artículo 185 del decreto reglamentario. Y nos dice que los resultados de venta de bienes obtenidos en cancelación de crédito, entonces fíjense, primer punto, bienes, ¿sí? Y acá lo que decimos, fíjense, no me está diferenciando muebles o inmuebles, son todos los bienes. Obtenidos en cancelación de créditos, o sea que no es que lo tengo por una operación inmobiliaria, sino que es una cancelación de créditos y créditos originados en actividades del 82 FIG, que son básicamente profesiones liberales y corredores de comercio. Van a ser ganancias indirectas de la actividad y se van a encontrar en la medida que se vendan dentro de los 2 años. Entonces, en el ejemplo que estamos, si fuera diciembre de 2027 y yo le pago con la computadora,
Si usted la computadora la venden en el transcurso de diciembre de 2027 y diciembre de 2029, va a estar grabada el resultado de venta. Si lo venden con posterioridad, no. ¿Sí? Salvo que ese bien lo afecten como bien mueble a la actividad. Pero ¿me van siguiendo el razonamiento? ¿Sí? Si yo tengo un bien y lo recibo como cancelación de una actividad profesional y lo revendo dentro de los 2 años, va a estar grabado. Vamos al caso del extremo. Si yo tengo el inmueble de estudio profesional y lo vendo, ¿paga impuesto a las ganancias? No. ¿Por qué no? Está afectado a la actividad, pero ¿por qué no paga? Porque, ajá. ¿Vieron? Acá es donde yo le decía, tengan la ley, justamente como hacemos todo. ¿Alguien tiene la ley de mano? Bueno, ya me voy a poner el corbatero porque con esto es más difícil, pero fíjense, artículo 2. A los efectos de la ley son ganancias los resultados provenientes de la enajenación de bienes muebles amortizables. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el inmueble donde estoy, mi estudio profesional, y lo vendo, ¿qué bien es? ¿Mueble o inmueble? Inmueble. Entonces no está comprando en el 2.3. Al no estar en el 2.3, no está grabado por el impuesto global. Ahora, gracias. Supónganse que ustedes generan los honorarios y le pagan con un inmueble. ¿Sí? Y lo revenden dentro de los 2 años. ¿Va a estar grabado o no? Sí. ¿Por qué? Porque voy por el 185. ¿Ven? Entonces acá es donde tenemos que empezar a tener las precisiones de dónde está el origen de los fondos, a qué se debe la operación, para poder después dar marco tributario. O sea, no puedo generalizar analizando la operación si no estoy conforme en dónde estoy dentro de la ley. Por eso primero tenemos que ver el marco normativo, ir a la ley, y una vez que tengo eso, después recién empiezo a hacer la determinación del impuesto. ¿Me siguen? O sea, esto es importante, o sea, estamos de a poco, o sea, son las primeras clases, estamos de a poco empezando cómo analizar un impuesto. ¿Se acuerdan? Yo le había dicho, las preguntas básicas, primero, 5 preguntas básicas. ¿Qué grava el impuesto? Objeto, artículo segundo. ¿Quiénes son los sujetos? Artículo segundo. ¿Qué grava el impuesto? Base imponible. Ahora lo acabamos de ver. Artículo 44, 48, 53, 82. ¿Sí? Después, teníamos, ¿cuándo se genera el hecho imponible? Ya lo vamos a ver, está en el artículo 24, es otra cosa. Y después veíamos si teníamos exenciones. Pero de a poco vamos viendo. Entonces, para saber después si la operación está grabada o no, no puedo verlo con la transacción solamente. Tengo que buscarla dentro del texto legal. Por eso era también lo que le decimos de tener la ley en la mano, ir acostumbrándose a ojearla, llevarla, porque si empiezan en el día del parcial o el final y van a empezar en el artículo primero, a lo mejor tienen que ir al 160. Si van del 1 al 160 no le va a alcanzar el tiempo. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿podría repetir las preguntas? Sí. Primera pregunta es, ¿qué grava el impuesto? Que es el objeto. Segunda pregunta es, ¿quiénes están obligados al pago del impuesto? Que son los sujetos. Esas dos respuestas están en el artículo segundo de la ley. Tercera pregunta es, ¿cuánto tengo que pagar? Que es la base imponible. 44, 48, 53 y 82. Después, ¿cuándo tengo que pagar? El hecho imponible, ya lo vamos a ver, artículo 24. Y después, si hay alguna exención o alguna cuestión que me pueda sacar de la obligación de pagar, que es el artículo 26. ¿Sí? Teniendo esas 5 preguntas, uno ya más o menos
conoce el impuesto. Indudablemente, como les digo, después hay que empezar a analizar caso con caso. Esto es el ejemplo emblemático. O sea, el 185 del decreto reglamentario me está trayendo Las la galletas de tres te gratuidad de una por operación. ahí, en una vuelta de él. Sí, un segundito, ya le contesto. El 185 me está trayendo la gravabilidad de una operación que no la encontraría en el texto legal. Sí, ahora la escucho. No sé si alguien estaba hablando o no. Creo que abrió el micrófono sin querer, profe. Ah. ¿Le puedo hacer una consulta, profe? Perdón, sí. El ejemplo que dio recién de la venta del inmueble, ¿no entraría por el 2.5 o no o entendí mal? Entraría por el 2.5, por impuesto cedular, en la medida que haya sido adquirido con posterioridad al 1 de enero de 2018. ¿No se escucha? ¿Se escucha o no se escucha? Sí, profe, ahí se escucha. Claro, ¿no? Y la tecnología no me viene acompañando esta semana. A ver, nosotros estamos analizando el impuesto global, ¿sí? No estamos viendo el impuesto cedular. El 2.5 me establece el impuesto cedular y me va estableciendo los distintos requisitos. ¿Por qué? Porque lo que estamos planteando es que esta renta, de este caso, está grabado por el impuesto global con una alícuota progresiva que va del 5 al 35%. Después, lo que queda, lo del impuesto cedular por el 2.5, sería la segunda situación para analizarlo en el caso del inmueble. Si yo adquiero un inmueble y lo vendo, ahí, hasta el periodo fiscal 2025, sí, si se hizo una adquisición con posterioridad al 1 de enero de 2018, voy a pagar por el 2.5, pero con una alícuota marginal del 15%. Ese sería, profe, el ejemplo de la venta del inmueble en el caso del estudio contable, ¿no? Claro, exactamente. La venta del inmueble de estudio contable no va a tributar impuesto a las ganancias global, va a tributar impuesto cedular. Muchas gracias, profe. No, por favor. Profe, Sí. ¿qué tal? Buenas tardes. Me quedó una dudita. Póngale que usted nos paga todo con bienes muebles. Sí. Todo con bienes muebles. ¿Estamos? Sí. Y nosotros nos ponemos a vender todos los bienes muebles. Eso, como no es habitual, el tema de la venta, no es una habitualidad, no va por tercera categoría. ¿Eso está grabado en la cuarta o no? Porque Sí. tampoco hace el ejercicio profesional. Es porque nos pusimos a vender, pues ya tenemos impresora de más, ya tenemos escritorio de más, ya tenemos todo. Justamente, o sea, por eso es una excepción a la regla general. O sea, los Bien. bienes recibidos por el ejercicio de la profesión, el resultado de venta va a estar grabado, independientemente Bien. de que haya habitualidad o no. O sea, lo que está buscando acá, que en realidad esto tendría que ver esto en la ley, pero es lo que se está buscando es evitar la subfacturación, porque uno podría decir, bueno, págame con una computadora, en el ejemplo, vale, te facturo 1 millón de pesos y después me doy vuelta y vale 10 millones de pesos. Ok, ahí está. Sí, ahí lo Nacho. Bien. Bueno, otras situaciones especiales que hay, que son un poco más complejas, que después las profundizaremos cuando lleguemos, son en tercera categoría, y una es los loteos con fines de urbanización y la edificación de inmuebles. Loteo con fines de urbanización. Si quieren esto, algo que puede ser muy actual. Tienen un terreno cerca de la circunvalación y deciden, che, yo tenía este terreno, lo iba a vender, ¿por qué en vez de venderlo no lo fraccionamos y hacemos un barrio cerrado? ¿Sí? Está en boga. Entonces, ¿qué pasa? Si hacemos eso y del lote surgen más de 50 lotes, ya se trata de una actividad de tercera categoría. Es decir, tenemos lote de terreno, si quieren, en la circunvalación y decimos lo vamos a fraccionar. Vamos con el arquitecto, con el ingeniero y dice, che, de acá, si lo hacemos los lotes, lo hacemos en 1000 metros cuadrados, salen 55 lotes. O si quieren, hacemos al revés, lo hacemos en 1000 metros cuadrados, salen
30 lotes, si lo hacemos de 500 salen 60 lotes. ¿Qué tenemos nosotros para decir como asesor impositivo? Mirá, si lo haces de 1000 y salen 30, no estoy en tercera categoría. Si salen más de 50, pasa a ser tercera categoría. ¿Sí? Entonces, ya de por sí, ese razonamiento tiene un gran elemento. ¿Y se acuerdan ustedes lo que habíamos dicho? Que si es tercera, el solo hecho de tener el resultado ya me lo graba. ¿Sí? Entonces, no es menor lo que estamos diciendo. O, supónganse, la otra era, yo tenía el lote, el terreno, lo loteamos y sacamos, el primer año sacamos 30 lotes, después dijimos, bueno, no, mira, acá está esta otra parte, vamos sacando, lo vamos fraccionando, y después resulta que tengo los lotes y no vendo nada. Y de golpe porrazo resulta que llegamos a diciembre, tengo vendido 48 y me están por comprar, sale la oferta y me está por comprar 3 más. ¿Qué le tendría que decir? Pará, que hay otra segunda. Está bien, no fraccionaste más de 50 lotes, pero ahora resulta que si vendes más de 50 lotes de una misma unidad en 2 años, vas a estar grabado. Entonces, no podemos patear esta venta de lote para después, de manera tal de no quedar con los 2 años y no quedar grabado. ¿Sí? Acá va a ser la fecha cierta. O sea, si yo hago un boleto de compra-venta y digo, te vendí, ¿se acuerdan qué dijimos la clase pasada, artículo 3? Exactamente. Entonces, si yo hago el boleto pero no otorgo posesión, no tengo venta. ¿Sí? Entonces, esas serían las cuestiones para ir previendo. Por ahí no sé si lo escucharon a su compañero, pero el artículo 3º de la ley me define qué se entiende por venta. Se lo voy a molestar con su compañero de nuevo. Ahora que ya no tengo el micrófono, hermano, va a ser más fácil. ¿Qué dice? El artículo 3º nos dice, concepto de enajenación. Tratándose de inmuebles, se considerará configurada la enajenación o adquisición, en este caso la enajenación, cuando mediare boleto de compraventa o compromiso similar, siempre que diere la posesión, o en su caso, la escritura traslativa de dominio. Entonces, muchas gracias, para tener la venta que me está hablando acá, necesariamente tengo que ir a lo que dispone la ley. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que recordar, que los conceptos que tenemos que aplicar son los conceptos que están definidos en la ley de impuestos a las ganancias. Recién, cuando no tenga nada definido, puedo aplicar los conceptos genéricos del Código Civil y Comercial. Otro tema. ¿Sí? Entonces, acá tengo los loteos. Otro tema. Edificación y enajenación bajo el régimen de propiedad horizontal. ¿Sí? La ley 13.512 que seguramente vieron cuando vieron Civil y Comercial. Y acá también me voy a poner, ya en la clase pasada lo habíamos hecho, acá también me pongo en profe de lengua. Fíjense la terminología. Tenemos la I es conjuntiva. Entonces, ¿qué significa? Que tienen que ser los dos requisitos concurrentes. Yo tengo que construir y vender un inmueble que esté bajo el régimen de la 13.512. Y ahora también los conjuntos inmobiliarios. ¿Sí? Entonces, si yo construyo y vendo en propiedad horizontal, pasa a estar grabado. Esto que está previsto en la ley ha tenido alguna flexibilización. ¿Se acuerdan que hablábamos de la más llamada jurisprudencia administrativa de los dictámenes del órgano fiscal, que son opiniones? Pero bueno, a ARCA, AFIP, en su momento vino un señor y le consultó: construí mi inmueble en 1970 y lo estoy vendiendo ahora porque me voy a un geriátrico. Así más o menos, si quieren. Pasaron 50 años. ¿Está grabado?
y le dijeron, mire, si usted construyó, vivió durante 50 años en el mismo departamento y lo vende, claramente no hay intención de lucro. Entonces, por más que la ley diga que no establezca excepciones, en ese caso no va a estar grabado. ¿Sí? Es decir, si yo lo veo y como se lo estoy planteando, cualquier construcción y venta está grabada. Ahora, el fisco ha establecido una excepción que es lógica, que si se demuestra que el bien no se construyó con la intención de generar un lucro, sino que fue para vivienda, en ese caso no va a estar grabado. ¿Cuál es el plazo? No está establecido. Eso surge de consultas particulares. Yo le estoy diciendo, hay un ejemplo de 50 años y hay otro ejemplo de 40. Claramente se demuestra que no hay intención de generar una utilidad, pero el resto habrá que analizar cada caso en particular. Sí. ¿Cómo? No está en ningún lado. Eso es un dictamen del organismo fiscal. Así que está en el libro, está el número de dictamen, no me acuerdo, creo que era el 80 de 1991, una cosa así, pero no está previsto. O sea, acá son interpretaciones del fisco. En este caso, nadie, o sea, primero que la interpretación es lógica y a su vez en ese caso es a favor del contribuyente, entonces nadie la va a cuestionar. Bien, entonces, ¿qué implica? Cumplir estos requisitos de lo que estábamos viendo, se supone que hay un sujeto de empresa, entonces tengo que tributar por tercera categoría. ¿Dudas, consultas? Profe, Sí. yo tengo una consulta con respecto al loteo. Sí. Cuando, digamos, se vende, vos podés vender menos de 50 lotes por 2 años. No. O sea, se van acumulando la venta Yo por tengo, 2 años. no, a ver, exactamente. Yo tengo que, si yo saco, yo tengo lotes, no tengo que superar la suma de 50 lotes vendidos en 2 años de iniciación de las ventas. Si supero eso, paso a estar grabada. Listo, entendí. Gracias. Porque, bueno, entonces, conceptualizando todo lo que hemos estado diciendo, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a empezar a separar y a darle un poquito de sustancia técnica a lo que hemos estado viendo hasta ahora. Si nosotros tenemos una renta que está dentro del artículo segundo, tengo una renta grabada. ¿Sí? Si no cumple con los requisitos del artículo segundo, voy a tener una renta exenta, perdón, no grabada, es decir, supongamos que esto es el impuesto a las ganancias. Si cumple el artículo segundo, lo tengo acá adentro. Era el caso del honorario profesional, del alquiler. Ahora, como yo les preguntaba, si usted me vende su celular, ¿tiene que pagar impuesto a las ganancias? No, ¿por qué? Porque no cumple con los requisitos. Entonces tengo una renta no grabada. ¿Sí? Está fuera del objeto del impuesto. Después tengo lo que le venía diciendo antes, las rentas exentas. Las rentas exentas son aquellas que cumplen los requisitos del artículo segundo, pero que el legislador, por una determinada razón, las exime. Que hay un montón. Una que poníamos, una cuestión de lógica recién, el 26O, que es el valor locativo de la casa habitación. O sea, no resulta lógico por ningún lado que yo tenga que pagar un alquiler presunto por vivir en mi casa. Entonces lo eximo. Hay un montón de renta financiera, los plazos fijos, los títulos públicos, etcétera, que no pagan, y así. Entonces eso está exento. ¿Cuál es la lógica? Indudablemente, si yo tengo una renta exenta, los gastos vinculados no los puedo deducir. Porque si yo tengo algo que está grabado, o sea, sería el colmo de decir, bueno, yo tengo una renta grabada y después resulta, no grabada y resulta que los gastos los quiero deducir. ¿Sí? Bueno, esto que está así planteado tiene una situación de excepción, que son las rentas
no computables. Las rentas no computables son aquellas que están previstas dentro de la ley como no gravadas, ¿sí? Pero que la ley me permite deducir el gasto. Y la realidad de eso es que hay una sola renta de ese tipo, que son los dividendos, que están previstos en el artículo 68 de la ley. Por una razón que el legislador estableció, que en realidad hoy son los dividendos que perciben sociedades argentinas, de sociedades argentinas. ¿Sí? En ese caso, la ley me permite deducir los gastos. Esto que está claro establecido fue, el fisco no lo pretendía o no lo quiso aceptar y lo llevó a discusión y fue resuelto por la Corte Suprema en el 2024 en el fallo Telecom. ¿Sí? Porque el fisco empezó con un montón de ajustes y dijo, no computable y exento lo mismo, entonces hay que hacer prorrateo de gastos, porque la cuestión venía por ese lado. Si yo tengo una renta exenta, ya lo vamos a ver después en tercera, pero me obliga, entonces si yo tengo gastos, me dice, no, bueno, todos los gastos indirectos los tiene que prorratear y le impugnaban montos millonarios. La cuestión terminó en la Corte y la Corte, ¿qué dijo? Exento es exento y no computable, no computable. Acá, cuando les digo acá nos empezamos a parecer nuestros primos los abogados, bueno, justamente, ¿qué razonó la Corte? Dijo, la terminología, si el legislador usa terminología diferente, es porque se está refiriendo a conceptos diferentes si no hubiera utilizado los mismos términos. Si hubiera querido decir que los dividendos estaban exentos, lo hubiera puesto como exento y lo hubiera dicho exento. Si le dijo que eran no computables, porque tienen un tratamiento distinto. Y le terminó recordando lo que decía el artículo de la ley. Pero en esto de lo que les comentaba, de lo que implica ser asesor, bueno, para que tengan una idea más o menos, un fallo en la justicia argentina de la Corte tiene un plazo de duración entre 11 y 14 años. Entonces, supónganse que nosotros nos impugnan algo ahora, más o menos tendremos si lo vamos y lo discutimos en la Corte, término general tendremos en 2040. ¿Sí? Para que se den cuenta de lo que implica también litigar, porque por ahí uno dice, voy y discuto, y después resulta que cuando uno, hay que estar con este tema, si llevas contabilidad, ustedes están viendo análisis todo contable, hay que ponerlo en el balance, les disminuye el patrimonio, por ahí con ese patrimonio disminuido no pueden tener crédito en los bancos, no pueden distribuir dividendos, le tienen que pagar al abogado, tienen que ir pagando las costas, etc. Todo para discutir un tema. Y a veces como para discutir esto que el artículo al decir no computable se refiere a no computable y no a exento. Pero bueno, ¿sí? Bien. Por las dudas, si hay alguien de ARC y tiene una opinión diferente, estoy libre para discutirlo, ¿no? Pero está el tema. Entonces, básicamente, acá está lo que les graficaba, ¿sí? En definitiva, lo que cumple los requisitos está dentro del globo de impuesto a las ganancias. Lo que no lo cumple está por fuera. Dentro de lo que lo cumple, es decir, el solo hecho de estar cumpliendo los artículos, que era la quinta pregunta que les decía, si bien yo tengo una renta grabada, no me puedo quedar con eso, sino que tengo que ver si hay un elemento que no la grava. Entonces, cuando empiezo a analizar, lo que me quedaría era el artículo 26, en este caso para ver, por las dudas, ¿no? ¿Será que está exenta? Entonces, cumple con los requisitos, pero repaso el 26 por las dudas, porque en una de esas no está grabada. Entonces, las rentas exentas y las no computables, como les decía, son los dividendos entre personas jurídicas del país. ¿Dudas, consultas? Bueno, entonces esto solamente para reforzar, cuando empecemos a hablar de terminología, cualquier profesor le dice renta grabada, se está refiriendo a una renta alcanzada por el impuesto a las ganancias por el artículo 2. Si le dice renta no grabada, es una operación que no paga impuestos. Si le dice renta exenta, le está diciendo una operación que no paga impuestos, pero porque está dentro del 26. ¿Cuál es el tema? No computo la ganancia, pero no computo el gasto. Y si le hablo de una renta no computable, ustedes ya van a saber que son rentas que no computo el ingreso, pero sí deduzco todos los gastos vinculados. ¿Sí? Profe,
cuando tengamos terminología, por ahí puede surgir en un parcial o en un final, para que usted vaya sabiendo a qué nos estamos refiriendo. Bien. Bueno, con esto vimos lo que es el objeto del impuesto. Yo les decía, la tercera pregunta es, ¿cuánto tengo que pagar? Bueno, ¿cómo se determina la base imponible? Vamos a empezar a analizar eso. Como concepto, la renta surge de una renta neta, que es la renta bruta menos, y acá otra muletilla que tenemos todo, que es del artículo 80, todos los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada. Perdón, 80 era la vieja redacción, ahora es el 85. Todos los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada de la fuente generadora de los ingresos. Entonces, todo gasto que yo necesite para el desarrollo de la actividad, y acá cuando digo todo, fíjense que es lo necesario. Esto también en algún momento se discutió. El fisco en un caso pretendió impugnar unos gastos y la Corte terminó diciendo que nadie mejor que un contribuyente para saber cuáles son los gastos que son necesarios para el desarrollo de la actividad y cuáles no. Entonces, si yo lo estoy incurriendo, para desarrollar mi actividad va a ser deducible. Por más que para el fisco eventualmente les pueda llegar a parecer que son excesivos o innecesarios, se pueden deducir. Está claro que estoy hablando de gastos vinculados con la actividad y no gastos personales, porque los gastos personales no se pueden deducir. ¿Sí? Si quieren, como estaba pasando ahora con el gobierno, me voy de viaje a Nueva York. Bueno, si me voy de viaje a Nueva York para ir a una feria comercial, claramente el gasto lo voy a deducir. Ahora, si me voy a Nueva York para estar de shopping, y bueno, un gasto personal que consumo. ¿Sí? Ya lo voy a profundizar en un ratito. Bien. ¿Cuál es la excepción? Lo que yo les estaba planteando antes. Se graban ingresos que técnicamente no existen. El valor locativo presunto, el interés presunto. Si yo lo vamos a profundizar después cuando veamos segunda, pero si yo le doy un préstamo a usted y no le cobro interés, me van a decir, che, que son un centro de beneficencia, le diste un préstamo a tus alumnos y no le cobré intereses, te cobro presunto. ¿Sí? Ahora, si yo le doy un préstamo a mi hermano, le digo, mira, mi hermano necesita plata, se la di. Bueno, ahí no. Entonces, todas son cuestiones de hecho y prueba. Bueno. Después hay presunciones para las ganancias de fuente argentina, ya lo vamos a ver con los beneficiarios del exterior, y lo van a profundizar la clase bien. Pero entonces, en definitiva, la base imponible es los ingresos generados menos los gastos necesarios para obtenerla, con la posibilidad de que exista un resultado negativo. ¿Sí? El famoso quebranto que yo les decía. Artículo 25 de la ley. Ese quebranto, si me da quebranto en el ejercicio, yo lo puedo trasladar para los 5 ejercicios siguientes, o eventualmente yo puedo estar liquidando este año y resulta que me dio 10 millones de pesos y yo tenía un quebranto en el pasado de 30. Entonces, computo 10 y me quedan 20 para el próximo año. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno. Bien. Ahora, siguiendo con los sujetos, yo les planteaba el esquema general, ¿cómo va a ser? Decíamos, residente del país, ganancia de fuente argentina y fuente extranjera. Eso se paga con una declaración jurada anual que se hace en junio de cada año. ¿Sí? Nosotros ahora, del 10, 11 a 13 de junio, vamos a liquidar el periodo fiscal 2025. Mientras que los residentes del exterior pagan por la de fuente argentina y con una retención de pago único definitivo. ¿Se acuerdan el ejemplo de la clase pasada que yo les decía del cantante que no lo pone y lo pronuncié mal y todo? Así que bueno, estuve practicando, pero no creo que me haya salido bien. Bien, decir que sí salió bien, ¿ven? Entonces, ¿qué pasa? Él dijo, supónganse, mi caché fueron $10.000. Bueno, cuando le pagan los $10.000, hay una presunción de ganancia que dice que sobre eso el 70% es de fuente argentina. O sea, de los 10.000 que yo le pago, la presunción me dice
que la ganancia de fuente argentina es el 70%. ¿Sí? Con lo cual, me quedan $7.000. A esos $7.000 le tengo que aplicar la alícuota máxima de tributación, que es el 35%. Total, 2.100. Entonces, cuando le pago los $10.000, entonces digo, mira, te transferí a tu banco 7.900 y te doy un certificado de retención por los 2.100. Esos son los 10.000. ¿Sí? Acá se lo estoy haciendo con el sistema más fácil. ¿Qué es lo que pasa en el 99,99% de los casos? Cuando viene el cantante acá o cualquier otro y dice, mi honorario, mi cachet son $10.000. Si hay costo impositivo es tuyo. Entonces eso se incrementa. Entonces esa alícuota, o sea, porque esto, la alícuota efectiva acá es el 21%, entonces tengo que, en realidad el honorario son los 10.000 más los 2.100, con lo cual la alícuota se me hace del 28%, más o menos. ¿Me entienden? Entonces esto es un tema, si el día de mañana están con contrato con el exterior, lean la letra chica, porque lo usual es que digan el costo tributario es para el sujeto del país. Y eso tiene una... A ver, se los llevo con un caso que me pasó, porque también, al revés. Me llamaron de una empresa y estaban por hacer un contrato iban a ir a Colombia para prestar unos servicios. Y en el contrato estaban poniendo el honorario. Y le dije, no están poniendo nada de los impuestos. Si no ponen nada, le van a retener. Y si le retienen, porque iba a ser un servicio que se prestaba desde Argentina, iba a ser un servicio de fuente argentina. No le iba a permitir computar el crédito y íbamos a perder la retención que aproximadamente era el 30% del honorario. ¿Sí? Como pueden ver, una retención del 30% no hay margen en una negociación normal que lo pueda absorber. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cuando se hacen contratos con el exterior, hay que poner estas cláusulas. De decir que si existe un cargo impositivo, está a cargo del sujeto que me contrata. ¿Por qué? Porque el otro punto es que ninguno de nosotros vamos a ser especialistas del impuesto de otro país. Entonces, de la misma forma que acá, para grabar la cancelación de crédito, está en el 185 del decreto reglamentario, y lo sabemos nosotros porque estamos acá, si viene alguien de afuera y no va a poder analizar la legislación argentina. De la misma forma, nosotros no podemos analizar la legislación de otro país. Entonces, o tenemos dos alternativas, o contratamos un especialista de otro país que le vamos a tener que pagar, o directamente le trasladamos el costo al tercero. ¿Sí? Y esto se los digo porque por ahí uno dice, no, bueno, esto para quién va a hacer operaciones con el exterior, esto muy... Hoy por hoy, con toda la globalización, con todas las cuestiones de internet, no sé si ustedes leen o ven, no, acá tenemos que se prestan servicios de Argentina hacia el exterior, un montón de influencers, todo eso, en otros países, potencialmente sujeto a retención. Y las retenciones de impuesto a la renta son de alrededor del 30%. Entonces no es un monto menor para obviarle y no prestarle atención. ¿Sí? O sea, ven, entonces nosotros estamos parados acá en Argentina, pero hay que tener en cuenta también cómo nos puede llegar para afuera, renta de fuente extranjera. Bueno, entonces en definitiva tenemos el sujeto del país con la declaración jurada anual, el sujeto del exterior le retenemos y lo ingresamos cada vez que le pagamos. ¿Cómo es el esquema de liquidación para una persona humana y una asociación indivisa? Vamos a tener que ir con la renta de cada categoría, es decir, tenemos que sumar. Si yo, supónganse, el caso de Álvaro, acá mi colaborador, que tiene de todo. Él entró en la cátedra porque ya no sabe más, está aburrido de todas las rentas que tiene.
Tiene alquileres por alquileres, primera. Después tiene inversiones en acciones, títulos y otros fondos de inversión. Segunda. A su vez tiene el bar de la facultad. Tercera. O sea, si no le gustan los precios, ya sabe con quién quejarse. Cuarta, ejerce la profesión. Todas las rentas. ¿Sí? Entonces, determina los resultados de todas sus actividades y tiene la sumatoria. A eso le va a deducir lo que estamos hablando de antes. Todos los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada. Entonces, con eso tiene la renta de todas las categorías. A su vez, después tiene lo que se llama deducciones generales, que están básicamente en el artículo 85. Acá tenemos el artículo 29, pero fíjense, o sea, para que vean cómo acá todos los gobiernos son iguales. ¿Saben cuánto se puede deducir de gasto de sepelio? No, 900, sí, 1800. 993, se quedó de cuando eran australes. 15 centavos de Australia, o sea, nadie lo actualizó. Con eso tienen la renta del ejercicio, ahí le computan los quebrantos de ejercicios anteriores, si los hubiera, la renta neta, las deducciones personales, que son 3, ya les digo, después lo vamos a profundizar, ganancia neta no imponible, que es por vivir en Argentina más de 6 meses, cargas de familia, que se ha reducido la mínima expresión, son cónyuge e hijos, pero solo hijos hasta 18 años, en un momento era hasta 24, que es lo que más o menos está en todo el mundo. Si el hijo estudia y está a cargo, entonces se lo podía deducir, ahora no, y con eso se llega a la ganancia neta sujeta a impuesto. Esa ganancia neta sujeta a impuesto hay que ir al artículo 94 de la ley y según qué tipo de renta, cuánta renta yo he obtenido, es como voy a tributar. ¿Se acuerdan esto lo que yo les decía de que el impuesto a las ganancias era un impuesto regresivo? ¿Por qué? Porque en definitiva tenemos una tasa de imposición que va subiendo en función de los ingresos, pero se va achicando la cantidad de contribuyentes. ¿Sí? Por eso es que el impuesto es progresivo. Si alguno prestó atención en algún momento de conflicto, los años hasta el 2023, lo que había pasado es que la tabla esta quedó tan chica que habíamos transformado el impuesto, en vez de ser un triángulo, lo habíamos transformado en un rectángulo. Entonces teníamos 2 o 3 categorías que no pagaban nada y al resto eran todo el 35%. ¿Sí? Porque esto que estaba, si quieren, a valores actuales más o menos, este tope que hoy está en 53, en el 2023 a valores de hoy estaba en 15 millones. ¿Sí? Eso fue la discusión, o sea, acá le estoy dando discusión para que más o menos, o sea, como todo esto se tiene que actualizar, lamentablemente en un país inflacionario como se está caracterizando ser el nuestro, si estos montos quedan fijos, si no se actualizan por ley, hoy uno dice ganó 53 millones en el 2025 de un importe. Ahora, supónganse, si no lo actualizáramos en 2026, donde ya tenemos una inflación que viene más o menos al 30 y pico % y se queden 53 millones, ya estaríamos tributando. El que estaba antes del 27 va a pasar hasta el 35. Y si lo dejamos así con una inflación del 200%, prácticamente el que estaba al 19 termina tributando al 35. ¿Me van siguiendo? Estas son las discusiones que se plantean cuando quedamos con monto fijo, que es lo mismo que yo les planteaba, que no, pero ¿se acuerdan que les decía? El tema de los automóviles. Amortización de automóviles solo acepto 20.000 pesos. ¿Por qué? Porque eso era cuando 20.000 pesos eran 20.000 dólares. Entonces se estableció una restricción diciendo, en términos generales, mire, si usted se compra una Ferrari, no me venga a decir de que tiene la Ferrari afectada la actividad. ¿Sí? Porque eran, o sea, valores de hoy, 20.000 dólares por 1.500, le está dando, tienen unos 50 millones de pesos, ¿sí? O sea, tienen un valor más o menos alto. Entonces, esa era la limitación.
Al no actualizarlo, ahora quedó en estos valores irrisorios, ya prácticamente no me alcanza ni para comprar la pila del control remoto del auto. ¿Sí? Y lo mismo pasó con la carga de nafta. En su momento decir, no, si usted tiene gasto para el auto de más de 7.200 pesos, no se los permito deducir. Ahora resulta que 7.200 es más o menos lo que le tengo que dar para que me limpie los vidrios. ¿Sí? Si voy al surtidor, entonces, fíjense lo que implica la falta de actualización y la desvirtuación de las cuestiones. Bueno, esto es la persona humana. Entonces, en definitiva, sumamos las categorías, deducimos todos los gastos de las categorías, después vamos por las deducciones generales, ya las vamos a profundizar, pero las deducciones generales sí son las que están en la ley, no pueden ser otras. Le sacamos los quebrantos, deducciones personales, ganancia neta, y después, en función del tramo de escala, es donde vamos. Supónganse, si yo gané 2 millones de pesos, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Son 2 millones de pesos menos el 1.749.000, ya. Acá si alguno tiene calculadora y me da una ayuda, lo vemos, pero sería, ¿cómo sería el impuesto? Tenemos 2 millones, le restamos el tramo fijo, que es 1.749.901,45. Bien, perfecto. Esto lo multiplicamos por el 9. $2.508, 22.508. Y esos 22.508 le tenemos que sumar los 87.495,07. ¿Sí? Este es el tramo variable y este es el tramo fijo. Entonces, el impuesto es 7, 3, 10, 10, 110.000 con 110.003 con 07. Ahí está. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, acá tienen los tramos de las escalas. Cuando tengo el impuesto fijo, que en definitiva es la aplicación de la alícuota máxima sobre el último tramo y después se va acumulando. Entonces, cuando tenemos la renta, tenemos que ver dentro de qué tramo estoy. El excedente va a aplicar la alícuota de este tramo y la diferencia la sumo como impuesto fijo. ¿Sí? Impuesto variable, impuesto fijo, impuesto total ingresado. Profe, Sí. Sí. ¿cada cuánto se actualizan estas tablas? Perdón, no entendí. O sea, la tabla de porcentajes se actualizan cada cuánto, digamos. Ah, cada canto se actualiza perdón, no había entendido nada. A ver, la tabla se actualiza anualmente para determinar el impuesto. ¿Sí? Para los agentes de retención, que ya lo vamos a ver, que son los empleadores, se actualiza semestralmente. Pero para la liquidación anual que les decía antes, es una vez al año. Bien. Listo, gracias. No hay por qué. Profe, Sí. este artículo 94 es para las personas físicas y sucesiones en divisas, ¿no? Correcto. Correcto. Ok. Bien. ¿Qué otra cuestión tenemos? Ese es el impuesto global. Yo les hablaba que había impuesto cedular. Tenemos resultado de enajenación, acción y otros títulos valores. Recuerden que son las que no están exentas. Resultado de inmueble y transferencias sobre inmuebles. Y dividendos y utilidades. En ese caso, los dos primeros, el resultado de venta de acción o venta de inmueble tributa al 15 y los dividendos tributan al 7. ¿Sí? Acá voy, como les digo,
tenemos un sistema mixto, la verdad que es, usualmente Argentina tiene un sistema global, esto es lo que está desde el 1 de enero de 2018, tenemos un sistema mixto, hoy les diría que acciones son muy pocas las que están grabadas porque son las que no cotizan, pero recuerden que eran acciones, criptoactivos y un montón de otras cosas, resultados sobre inmuebles, que a partir de 2026 en principio dejarían de pagar, vamos a ver cómo lo reglamentan, van al 15, precio de venta menos costo. Y dividendos directamente el 7%, que son dividendos del país. Sí. ¿Perdón? Eso está publicado en la ley 27.802, que es la ley de modernización laboral. Tiene como 180 artículos, los últimos 5 está toda la parte tributaria. Hay más, conviene empezar por atrás y no por adelante. Bien. Bueno, forma de determinación, acá lo que les decía. El impuesto cedular, resultado de venta de las acciones, resultado de la enajenación de los inmuebles, una declaración jurada separada. ¿Sí? Y a su vez le digo, es por cada tipo de cedular. Entonces, supónganse, si yo tengo impuesto global, o sea, supónganse en mi caso, tengo honorarios profesionales, global. Supónganse que vendí acciones en una empresa privada. Declaración jurada de impuesto cedular por ese lado. Vendí un inmueble adquirido con posterioridad el 1 de enero de 2018. Declaración jurada de impuesto cedular. Percibí dividendo en la sociedad argentina, declaración jurada de dividendo. 4 declaraciones juradas. ¿Sí? O sea, los cedulares no se acumulan, cada uno va en forma individual. Implica una declaración jurada en forma individual. Entonces, en estos casos, tanto para acciones como para inmuebles, ¿qué es lo que voy a tener? Precio de venta menos el costo de adquisición y los gastos directos o indirectamente vinculados, y no permite deducir deducciones generales ni personales. O sea, lo que está en la ley para global no se traslada para el cedular. Después vamos a ver que para los inmuebles hay una deducción especial, pero no quiero ya ponerle más cosas. ¿Sí? Entonces, lo que sí tiene que quedar es una declaración jurada de impuesto global, declaraciones juradas de impuesto cedular según el tipo de renta. Y en los dividendos, directamente, lo único que tengo que poner es el dividendo que gané y la retención que me hicieron, porque cuando las empresas distribuyen dividendos, les retienen el impuesto. O sea, si alguno de ustedes invierte en bolsa y le pagan dividendos, van a ver que le dicen dividendo 100 pesos, retención 7, acreditado 93. ¿Sí? Entonces, esto es la parte operativa. Bueno, ¿dudas, consultas? Bueno, dicho esto, entonces vamos ahora con los sujetos de empresa. Vimos la persona humana, 4 tipos de impuesto global, con una declaración jurada que engloba todo, impuesto cedular, declaración jurada para cada uno de los tipos. Sujetos de empresas, lo que tengo que diferenciar es si lleva libro o no lo lleva. Si lleva libros, es... Perdón, si lleva libros, lo que tengo que hacer es parto del resultado contable, impugno todos los gastos que la ley no me permite deducir, como puede ser el impuesto a las ganancias no alcanzadas, que pueden ser los dividendos, y el ajuste por inflación impositivo. Y llevo un resultado impositivo. Ese resultado impositivo va a depender de qué tipo de sujeto lo obtiene. ¿Por qué? Porque en tercera categoría tengo 2 tipos de sujetos. Sociedades de capital y sociedades de personas. ¿Cuál es esa división? La sociedad de capital
tributan el impuesto en cabeza propia. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿podría repetir? estoy en eso. Determino el resultado impositivo. Si tengo una sociedad de capital, esa sociedad de capital es la que paga el impuesto, va a ir con la escala que está prevista en el artículo 73 y va a pagar el impuesto. Mientras que si es una sociedad de personas, si quieren una sociedad en comandita por acción, una sociedad colectiva, lo que hace es trasladar el resultado a los socios. Entonces, la sociedad de capital, básicamente, la SA y las SRL. Ustedes todavía no vieron sociedades, pero básicamente lo que la ley hace es todas aquellas sociedades que societariamente, ley 19.550, tienen limitación en su responsabilidad. Acá vamos con el asesoramiento. ¿Qué pasa si ustedes hacen la sociedad que les decía? Ponen una sociedad anónima, una SRL, son responsables por el capital que aportaron. ¿Sí? Siempre que no hayan fraude o otras cuestiones. Esa sociedad tributa si quieren como concepto general, una alícuota entre el 25 y el 35, pero usualmente el 35. Si hacen una sociedad de personas, esa renta queda comprendida dentro de la renta de terceras. ¿Sí? Van dentro de la escala progresiva de la persona humana. Ahora, ¿qué pasa? Ese tipo de sociedades, los socios son solidaria y limitadamente responsables. Entonces, puedo tener un beneficio de menor carga tributaria, pero puedo tener una mayor contingencia social, si me va mal. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, es un tema que es lo que hablamos el lunes. Acá hay que empezar, hay que asesorar y no liquidar. ¿Sí? Si me englobo y me quedo solamente en una cuestión, por ahí el día de mañana puedo tener, está bien, pague menos impuestos, pero después me fue mal y tengo que responder con mi casa. ¿Sí? Entonces, en ese se hubiera preferido pagar más impuestos. Entonces hay que hacer un panorama global y después van a tener, yo tengo una muletilla que depende, grado de aversión al riesgo, que es lo que de alguna forma ustedes si se paran como asesor el día de mañana, si quieren, van a tener que plantearse a los clientes. O sea, hay gente, si quieren, por algo yo soy contador, cuando uno va, se junta con un emprendedor, ve y le da para adelante, no le importa nada. Bueno, uno le dice, mira, los riesgos son esto. Estas son, si vos tomás esta decisión, tiene estos pros y estos contras, estos pros y estos contras. Entonces, él toma la decisión, nadie tiene el diario del lunes, pero uno le da lo que su mejor legal sabía entender. Y eso es asesorar. ¿Sí? Otra cosa es decir, mira, hagamos esto, y después resulta la peor crítica que me pueden llegar a hacer, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Sí? Y le digo que es usual. Y después uno tiene, sí te lo dije, pero no te estás acordando. Entonces después está ahí lo que conviene, a veces toma nota de cuándo se reúnen, pero bueno, ya eso ya escapa la materia tributaria, ya es otra cosa, ¿sí? Pero, entonces eso es lo importante. Todo lo que estamos viendo, si somos asesores, todas las decisiones que se terminen tomando van a tener beneficios y perjuicios. Lo que hay que saber es, porque eso es el negocio, esa es la vida económica, cuando uno toma una decisión, tiene un marco incierto. Entonces, lo que puede hacer es tomar la mejor decisión posible en ese momento. Después uno cómo vislumbra el futuro, ahí está el grado de aversión al riesgo. Si uno es muy optimista, capaz que va por un lado. Si tiene cierta aprehensión, dice, no, voy por este otro y me siento más tranquilo. El rol del asesor es dar todos los elementos para que puedan después analizar nuestros clientes, tomar la decisión. Si están del otro lado del mostrador y van a analizar, justamente lo que van a ver es, che, tomó bien la decisión o se equivocó y se olvidó alguna cosa. Eso es lo que hacen los inspectores, que también está bien que lo hagan.
Bien, entonces, esto es para los sujetos que llevan libro. En definitiva, partimos de la contabilidad, impugnamos los gastos. Por ejemplo, el principal gasto que no se puede deducir es el impuesto a las ganancias. Entonces, en todo balance que ustedes vean, con el otro cálculo de impuesto a las ganancias, ya saben que es un ajuste positivo en la declaración jurada. No me permiten deducir. Ganancia no alcanzada, el ejemplo que le da, si la sociedad percibió dividendo de otra sociedad argentina, y el ajuste por inflación, que es todo un tema que lo vamos a ver ya terminando la materia. Sociedad de capital, sociedad de personas. Los que no llevan libros me obligan a armar el estado de resultado impositivo. Cada vez son menos, porque en términos generales, todas las sociedades están obligadas a llevar contabilidad, entonces acá básicamente sería la empresa unipersonal. O sea, si tenemos un kiosco, tenemos algún negocio individual, como puede, a lo mejor tengo un campo con una explotación agropecuaria, también, ahí sería. Pero en términos generales, las sociedades llevan libro. Entonces, venta, menos costo de venta, menos gastos, más o menos el ajuste por inflación impositivo, y nuevamente, si es una sociedad de tercera, les vuelvo a repetir, ya sería medio raro que la sociedad no tenga contabilidad, pero suponiendo, esto está en el decreto reglamentario, lo tiene previsto, que está bien, porque si hubiera alguna excepción, le tiene que decir, y los otros sujetos lo tengo que incorporar como renta de la categoría. Bien. ¿Dudas, consultas? Bueno, con esto hemos visto, vamos resumiendo, vimos que existe una ganancia grabada cuando existe una renta, rendimiento o enriquecimiento, que en el caso de una persona humana, sucesión indivisa es susceptible de ser periódico, con permanencia en la fuente y su habilitación. Mientras que por una persona jurídica, el único requisito que existe en la renta esté habilitada. Lo que hablamos, habilita en un sentido amplio, que es comercial para el comerciante, ejercer la profesión para el profesional, locar el inmueble, es decir, toda actividad lícita. Después decíamos, la venta de bienes muebles amortizables, entendiéndose por amortizable lo que están afectados, la actividad está grabada, y después decimos que está el impuesto cedular para la venta de acciones y para la venta de inmuebles adquiridos con posterioridad al 1 de enero de 2018. ¿Sí? Frente a eso dijimos, esto es la regla general, pero el artículo 2 me dice que tengo que ir a cada categoría. Entonces decíamos, si vamos a primera, excepciones que están grabadas, valor locativo presunto de el inmueble recreo veraneo o el inmueble cedido gratuitamente. Si me voy a segunda, hay varias, pero las más significativas, decíamos la obligación de no hacer, las regalías, y teníamos, que está contemplada ahí, pero que pega, son los bienes recibidos por cancelación de créditos. Entonces teníamos cuarta categoría, cuando yo recibo un crédito, claro, cancelo un crédito con un bien obtenido y lo revendo dentro de los 2 años. Para tercera tengo los loteos, el inmueble y edificación en propiedad horizontal o en conjunto económico, y después analizamos el esquema de liquidación. Decimos que una declaración jurada es la renta de todas las categorías, menos sus gastos, me da la renta neta, después de eso le tengo que deducir deducciones generales y quebrantos de ejercicios anteriores, tengo la renta neta de la categoría, a eso le saco las deducciones personales y tengo la renta neta sujeta a impuestos, que íbamos al artículo 94. Para una persona jurídica, tengo que saber si lleva libro o no lleva libro. Si lleva libros, parto del balance y le tengo que hacer y sumar o impugnar todos los gastos no deducibles, netear o dejar de gravar las rentas que no estén alcanzadas y el más o menos el ajuste por inflación impositivo. Eso voy con la escala del artículo 73, personas de sociedad de capital pagan directamente, mientras que la sociedad de personas le atribuyen la renta a sus socios en forma proporcional. Si yo tengo el 50, me dan el 50, si mi socio tiene el 40, le dan el 40 y el que tiene el 10 se lo lleva, o la cantidad que haga.
Los que no llevan libro, hay que armar el estado de resultado impositivo, venta menos costo de venta, menos gastos deducibles, más menos ajuste por inflación. Y después lo mismo, si eso sigue capital, que sería medio raro, que no lleve libro, pero va por el artículo 73, al resto se le atribuye en función de su participación. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, vamos a complicarlo un poquito, porque viene muy fácil hasta ahora. Entonces. La declaración jurada no es solamente la determinación de la renta que hemos estado viendo. Estoy hablando de una persona humana. ¿Sí? La declaración jurada tiene 3 elementos para tener en cuenta. La liquidación del impuesto, que es lo que hemos estado viendo. La manifestación del patrimonio al inicio y al final. Y la justificación patrimonial y consumo personal. Una declaración jurada tiene 3 patas. ¿A qué viene esto? En definitiva, yo tengo el razonamiento que me obliga a hacer esto es, mire señor, si usted tenía un patrimonio inicial de 100 y tiene una renta grabada de 1.000.000 y sus rentas alcanzadas son 500.000, entonces, y usted tiene un patrimonio al final de 1.000 millones y concepto no deducible porque viajó al exterior 800 veces y se gastó 500 millones y a su vez su tarjeta de crédito le da que tiene 2.000 millones, dígame cómo hizo para vivir. ¿Sí? Cualquier alegoría con la realidad es mera coincidencia. ¿Sí? Pero la declaración jurada, en definitiva, ¿cuál es el razonamiento? Que esta es la ecuación patrimonial básica. En definitiva, lo que está diciendo, mire, señor, su patrimonio al inicio, más la ganancia grabada, le tiene que permitir el patrimonio que tuvo al final, más lo que usó, el consumo que usó para vivir. Si no, se está olvidando de alguna renta. ¿Sí? Eso es lo que busca las 3 patas de la declaración jurada. Que uno tenga y justifique de dónde salieron los fondos que le permitió vivir durante el año. Entonces, yo alguna vez tenía algún cliente le decía, che, seamos razonables, no puede ser un pordiosero en Argentina y un ya cuando te va de vacaciones. ¿Sí? Entonces, el razonamiento, entonces, esto es para que entiendan qué es lo que se busca. Entonces, por eso es que la declaración jurada nos obliga a tener un análisis del patrimonio inicio y del patrimonio final. Que esto es una declaración jurada. ¿Se acuerdan que yo les decía que el FICO había tenido 3 nombres? DGI, AFI, Barca. Bueno, fíjense la declaración jurada, era DGI en ese momento. Sigue estando vigente, viene del año 1985. Que me obliga a dejar el patrimonio a moneda histórica. Todo esto es la introducción, ya lo vamos a ir viendo durante el año, pero básicamente esto es lo que vamos a estar aprendiendo. Y el consumo, salvo un jefe mío, no hay nadie que lleve el consumo. Sí, ¿cuánto gasté para vivir? Y no lo sé. Son cuestiones más o menos lógicas, pero hay rastro. O sea, y cada vez más. Porque si ustedes usan tarjeta de crédito, está. Si usan el QR, les queda el dato. Si usan la billetera móvil, les queda el dato. Entonces, cada vez más hay formas de controlar los consumos, que de hecho el fisco lo tiene. Hay un montón de información que el fisco tiene sobre los contribuyentes. Los que estén del otro lado lo saben. Si bien ahora se han ido eliminando regímenes de información, en un momento había que el fisco se le daba registro de información de movimiento bancario relevante, registro de información de consumos telefónicos, registro de información de las expensas, registro de información de adquisición de automóviles, registro de información de adquisición de inmuebles, registro de operación de criptoactivos y así. Era una parva, tenía como 50 regímenes de información. Ahora hay menos, pero en definitiva la lógica es que el patrimonio al inicio más la ganancia grabada tiene que ser igual al patrimonio al final más el consumo. Esa es la ecuación patrimonial básica. El consumo
no está en el texto legal. Y si quieren, como para tenerlo conceptualmente, tiene que ser todo lo vinculado a el sustento personal del contribuyente y su familia. Es decir, en función de la capacidad económica, el consumo irá surgiendo según cada persona. Habrá gente que se consumirá todo, gente que consumirá poco y será más ahorrativa, gente que tiene un determinado nivel de ingreso, con lo cual el consumo va a ser muy elevado, gente que tiene menos, entonces el consumo es más ajustado, pero en definitiva tiene que contemplar todos los gastos personales. Y no debe contener otro concepto que no encuadre dicha definición, que debe ser expuesto en el rubro de justificación patrimonial que corresponde. Esta era una resolución que acaba de derogar el fisco. ¿Por qué? Porque el fisco siempre pretendió de que se le dieran datos del consumo, lo cual la justicia terminó diciendo que es inconstitucional, porque el consumo es privado. Y acá es donde le digo que se va mezclando de nuevo. O sea, si ustedes están, y perdón, porque también los tributaristas estamos setidos de alguna forma, tenemos con la Constitución, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que la ley no prohíbe. Entonces, si yo no tengo una ley que me diga que le tengo que informar al fisco en qué consumo y en qué gasto mi plata, yo no se lo puedo dar porque un aplicativo de Arca me lo dice. ¿Sí? Entonces, ahí donde empieza la zona de coyuntura, de zona de discusión, pero bueno, lo que estamos de este lado del mostrador es el consumo, un importe global. Yo no te voy a separar todos los datos. Después hay una serie de deducciones porque empiezan, bueno, si quiero tener el gasto de médicos, lo puedo informar, entonces ya tengo una parte que no puedo deducir, lo mismo con los gastos de colegio, etcétera. Pero en términos generales, si yo no deduzco nada, no tengo por qué empezar a decirle cuánto gaste por un lado o por el otro, sobre todo si consumo en efectivo. Entonces eso hace la intimidad del contribuyente. Bien. Esto que le estoy diciendo, debémoslo a un ejemplo sencillo. Supónganse que en el año estamos preparando la declaración jurada de junio de un contribuyente de uno de nuestros clientes. En el año 2020 se compró una casa en 3 millones de pesos. Y en el año 2024, el saldo de la caja de ahorro al 31 de diciembre de 2024 era 500.000 pesos. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos dice en 2025? No vendió la casa, con lo cual sigue estando al mismo valor, se mantiene valor histórico, como les digo. O sea, acá también errores por ahí lo quieren asimilar al balance, entonces dicen, no, le tengo que sacar las amortizaciones. No hay un balance. ¿Sí? Se lo digo porque a veces suele ser un error en parciales y en finales. Razono las cosas como si fuera la contabilidad, entonces valor residual. No, valor histórico. ¿Sí? Caja de ahorro, tengo el saldo al 2024 y después tengo que poner el saldo al 2025. Entonces tengo que decir, che, mandame el saldo de tu cuenta bancaria el 31 de diciembre. O sea, si ustedes quieren, o sea, lo saco nosotros ya, en términos generales, todo lo que estamos en impuestos, entre el 15 de febrero y el 1 de marzo, le mandamos un pedido a todos los clientes diciendo, che, mándame todos tus datos, qué te pagaron, cuáles eran los saldos de tus cuentas bancarias, compraste o vendiste, todo eso para que nos manden la información para poder liquidar. ¿Y por qué lo hacemos? También para tener el respaldo. Porque después te dicen, no, te mando un WhatsApp. Entonces después resulta que el WhatsApp se borró, no me di cuenta, quedó como mensaje temporal y después si me fiscalicen dentro de 2 años, no, pues yo te dije que me había comprado el superauto. No me lo dijiste. Sí, pues te mandé un WhatsApp. ¿Y para qué te mandé la planilla? Para poder puntearla. ¿Sí? Entonces ahí están las cuestiones. Entonces fíjense en este caso. Muy simple. Tiene los 3 millones, los 700.000 y cobró por 12 millones de pesos. ¿Sí? Honorarios cobrados, 12 millones de pesos. Y pago al consejo 1.200.000. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Patrimonio al inicio más ganancia grabada. ¿Sí? Patrimonio al inicio, 3 millones y medio. 3 millones del inmueble, 500.000 de la caja de ahorro. Tiene que ser igual el patrimonio al final más el consumo.
¿Qué patrimonio tiene? 3.700.000. Bueno, el consumo, si yo hago 10.800 más los 3.500, tengo 14.300. Le resto 3.700, 10.600. ¿Cómo lo justifico? A ver, la justificación patrimonial en definitiva es la comprobación de esto. Entonces, patrimonio al inicio, 3,5 millones. Patrimonio al final, 3.700. Renta grabada, 10.800. Consumo, 10.600. La tabla tiene que ser igual. 14.300, 14.300. Cuando me dieron clase, nunca sé si fue real o no, el contador Manacero me decía que tuvo un caso, que vino uno y que sabía que acá tenía que dar igual, pero resulta que para que le diera igual puso consumo negativo, porque si no lo cerraba. ¿Sí? O sea, se lo llevo a un extremo, pero, entonces se dan cuenta, o sea, esta tabla es la comprobación de lo que tenemos acá. Y ahora, saliendo de la broma, cuando uno hace esto, pasa que después el contribuyente dice, mi cliente dice, tenés razón, hice una cuenta, me olvidé de decirte, ahora te mando el resumen, o me fui de viaje, no te dije, porque vos decís, che, me sobra plata, tanto consumo, no, que me fui de viaje, o tengo que abrí una cuenta nueva en el banco y no te la pasé. Entonces, todo esto que estamos haciendo nos permite tener un control de la liquidación que estamos realizando. ¿Está claro? Bueno, lo compliquemos un poquito más. Está todo muy fácil, ustedes son muy inteligentes, pasa todo como buen lleno. Tenemos la misma situación, tenemos el mismo patrimonio, pero ahora ¿qué tenemos? Le agregamos un premio de un concurso que no está grabado en impuesto a las ganancias y le hizo una donación a un amigo. Esto es un concepto que justifica variación patrimonial y esto es un concepto que no justifica variación patrimonial. ¿Sí? Son rentas que no están grabadas, pero que me tocan el consumo. Entonces, ¿qué tenemos? El patrimonio inicial, 3,5 millones. La renta grabada sigue siendo los 10.800. Después, ¿qué tenemos? El patrimonio final sigue siendo los 3.700.000. ¿Qué es lo que tenemos que agregamos ahora? La renta no grabada, concepto que justifica variación patrimonial por 500.000. La renta o el gasto no deducible es la donación al amigo por 200.000. Me queda un consumo por diferencia de 10.900. ¿Cómo lo compruebo? Patrimonio al inicio más ganancia grabada, tengo los 14.300. Le agrego los 500.000 de la renta no grabada, me da 14.800. Patrimonio al final, tengo los 3.700. Tengo el gasto no deducible, que es el concepto que no justifica variación patrimonial, 200.000. Me queda un consumo por diferencia de 10.900. Total, 14.800. ¿Sí? Entonces, si quieren, llevándolo a regla técnica, lo que tenemos es la ecuación patrimonial, el patrimonio al inicio más la ganancia grabada es igual al patrimonio al final más el consumo. Y esto le tenemos que agregar lo que tenemos acá. Los conceptos que justifican variación patrimonial y acá los conceptos que no justifican variación patrimonial. Acá están básicamente las rentas no grabadas y acá están los gastos no deducibles. ¿Sí? Bien. Esto es el impuesto que vamos a liquidar este año. Ahora, que me lo estaban preguntando en la clase pasada, como un dato de acotación, no se lo vamos a tomar, pero para que sepan, porque todavía no lo estamos terminando de definir, se sancionó la ley de inocencia fiscal.
la ley 27.779. Se sancionó en enero de este año, 2 de enero, con lo cual todo lo que estamos preparando para darle clase a ustedes ya estaba en marcha. Sí, y a su vez, todavía la terminaron de reglamentar hace un mes y todavía tenemos dudas. ¿Qué es lo que es esta declaración jurada? En vez de hacer todo este esquema de autodeterminación, si uno adhiere a la simplificada, el fisco le va a mandar una declaración jurada pro forma al contribuyente y el contribuyente la va a poder modificar, confirmar y presentar sin tener que detallar el patrimonio y la justificación de variaciones patrimoniales. ¿Me entienden? O sea, la declaración jurada simplificada queda en esto. Eso es la simplificada. Ahora, como les digo, todavía estamos tratando de ver las normas. Si nos preguntan, nosotros como criterio y cátedra, todos entendemos, y le diría que no solamente nosotros, sino la doctrina en general, de que todo esto hay que hacerlo, aunque sea en papel de trabajo. O sea, si uno es un correcto asesor, por más que después no tenga que presentarlo, tiene que armar todo esto por si se cae esto o tienen otras cuestiones que a lo mejor lo van a ver después, la ley del lavado de dinero. Entonces, la declaración jurada simplificada, en definitiva, implica una declaración jurada pro forma que le va a mandar ARCA. Bien. No sé si tienen dudas, consultas, inquietudes. Por lo que veo, ninguna, bueno. O fue muy claro, o no entendieron nada y le traslado todo el próximo profe. Bueno, profe, yo tengo una consulta. Bien. Creo que se entendió. Bueno. Chao, Chao, nos vemos. Sí. Son bien recibidos en